Vamos a continuar con la clase pasada, en la cual veníamos trabajando en esta parte de los momentos de inercia de las secciones. Algo que no vimos fue esta distancia R. Esto fue lo que hicimos en la clase pasada. Algo que no vimos fue la distancia R. Este R, R va a ser, si analizamos, ¿están viendo la pantalla primero que todo? ¿No es cierto? Imagínense, ya terminar la clase y no estaban viendo la pantalla. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí tenemos el esquema de la figura y donde cada delta de área tiene unas coordenadas X y Y, que son las distancias a los ejes. Pero si lo analizamos esto como un triángulo, esta distancia R por Pitágoras viene siendo la raíz de la suma de los cuadrados de X y Y, ¿cierto? Si nosotros decimos que R pues, es la raíz de estos amiguitos al cuadrado, X al cuadrado, más Y al cuadrado, tenemos esto, y si elevamos ambos lados al cuadrado, entonces nos queda que R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? Bien, esto está al cuadrado, no lo elevo al cuadrado, pero ustedes me entienden. Esto está al cuadrado, R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Bien, ¿por qué? ¿Por qué les explico esto? Porque el R, vamos a calcularlo, lo vamos a utilizar para el momento polar de inercia. Esta es una de las nuevas variables que vamos a determinar, donde el momento polar de inercia es igual a la integral de el R al cuadrado, es el segundo momento de área con respecto a esta diagonal, y por el de A. Ya habíamos dicho que R al cuadrado, como lo podemos ver aquí, R al cuadrado es igual a Y al cuadrado más X al cuadrado, y decimos que el momento polar de inercia, que era R al cuadrado, lo reemplazamos por Y al cuadrado más X al cuadrado, y separamos este paréntesis y la integral, y nos queda que la integral de Y al cuadrado de A más X al cuadrado de A. Donde podemos decir que este es el mismo segundo momento de área con respecto al eje X, y este es el mismo segundo momento de área con respecto al eje Y. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Segundo momento de área, que es el momento de inercia con respecto al eje X, y momento de inercia con respecto al eje Y. En conclusión, el momento polar de inercia, simplemente la suma de los momentos de inercia con respecto al eje X y Y, no es más. Así que al final de lo que habíamos hecho, ¿sí? Tenemos que JO es igual a Y más YX. Y listo. Facilito, facilito. Muy bien. Teorema de los ejes paralelos, fue lo que vimos la clase pasada. Y vamos a ver el radio de giro. ¿Qué es el radio de giro? El radio de giro lo definen como KX, KY y KO. Y quiero mostrarles por qué. Me parece que ya lo vimos la clase pasada en el catálogo. Aquí girando la imagen vemos el catálogo de los perfiles de ACESCO. Y vemos que tenemos este tipo de perfiles, nos dan el espesor, las dimensiones, el peso, el área, los centroides, y también nos dan X y Y. Este es el módulo de la sección, que esto lo van a ver el próximo semestre. Y los radios de giro. Estos radios de giro, como lo pueden ver, si es la información que aparece en los catálogos, es porque es muy importante. Pero, ¿qué significa estos radios de giro? Esa es la gran pregunta. Y quiero que lo vean. Bueno, radio de giro, primero que todo, es la raíz de la inercia sobre el área. Pero la dimensión del radio de giro es L, son unidades de longitud. Sin embargo, el radio de giro es una distancia con un significado físico claro. Ni se puede determinar mediante una medición directa.
¿sí? No tiene un significado claro ni se puede determinar mediante una medición directa. Su valor puede ser estimado solo con este tipo de cálculos. Vamos a calcular de esta manera el radio de giro con respecto al momento polar de inercia. Entonces, ¿qué pasa? El radio de giro es una propiedad, es un poquito difícil de entender, no está bien definida, no está bien como para explicarla, pero existe una idea, les voy a dar una idea de lo que es un radio de giro. Un radio de giro es generalmente el radio de giro de la curvatura que presenta el elemento. Generalmente eso es un radio de giro, donde si sometemos esta viga o un perfil de los que estamos viendo ante unas cargas, estas son las cargas de color rojo, y lo sometemos a esas cargas, esta viga se nos va a deflectar de esta manera, ¿sí? Esa es la deflexión, ustedes ya la conocen, la deflexión de la viga. Pero entonces, vean esto, esta deflexión hace parte de una curvatura total de un círculo. Si analizamos esto como un círculo, esa curvatura sigue prácticamente esta tendencia a seguir girando, ¿cierto? Todo esto es un círculo. No se sabe hasta dónde llega. Donde el radio de curvatura de ese círculo pues viene por acá, está como un poquito lejos, ¿sí? Este es el radio de curvatura de ese círculo, ¿ok? Entonces, esos son los radios de giro, generalmente son los radios de curvatura, entonces por eso es un poquito difícil de explicar, no entra en este curso, pero sí en el siguiente, los radios de curvatura. Nosotros ya sabemos calcularlo, vamos a ver cómo calcularlo. ¿Okay? Entonces simplemente la inercia sobre el h. Si lo reemplazamos acá podemos decir que kx es igual a la raíz de ix sobre el área que está por acá. Y listo. Kx y ky. Dijimos que es la raíz, ahora sí es de y sobre el y. Este serían los radios de giro de esta figura. ¿Ok? Pero vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a aprovechar que tenemos un catálogo y vamos a aprovechar y lo hacemos. Vamos a verificar los datos y vamos a realizarlo cómo se debe hacer. ¿Okay? Así que la clase pasada fue para explicar prácticamente, explicar los temas o la teoría, pero vamos a verificar los resultados. ¿Cómo se debe hacer? Entonces vamos a aprovechar el catálogo y vamos a verificar los datos. Entonces vamos a tomar esta figura. Vamos a tomar esta figura. Vamos a copiar. Y la voy a dibujar en mi tablero. Listo, ahí está dibujadita. Este es mi tablero. Muy bien. Entonces vamos a obtener las propiedades que nos están mencionando acá. Vamos a trabajar con este mismo perfil. Vamos a decir que es el perfil de esa referencia. La referencia del perfil, el cual tiene unas propiedades. Vamos a ver si esto lo copia. Esto es lo que nos interesa. El calibre. Vamos a hacerlo así. Es lo que obtenemos del catálogo, ¿cierto? Entonces me dicen que este perfil tiene un espesor de 3 milímetros, 3, 11, 100, 50, 15. 3, calibre 11, altura 100, base 50, y este pedacito de aquí, que es el gancho, o el aleta, 15. Muy bien, esas son las propiedades de la figura. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer en estas figuras? Lo primero que se debe hacer es determinar el centroide. Entonces vamos a determinar las coordenadas del centroide, que son estas mismas, ¿ok? Ya están dibujadas, pero vamos a determinarlo. Así que vamos a insertar unos ejes de análisis para determinar
el centroide. Entonces nuestros ejes de análisis va a iniciar de aquí, iniciar por aquí. Va a tener un formato, vamos a ponerlo un poquito grueso. Ok. Ese va a ser nuestro eje X. Este va a ser nuestro eje Y. Ok, este va a ser el eje Y. Va a darle mayor grosor. Bueno, muy bien, esos son nuestros ejes. Listo, entonces cada figurita la vamos a representar mediante un rectángulo. Entonces los rectángulos, vamos a decir que vamos a tener que esta figura va a ser nuestra figura 1. Lo vamos a suponer como rectángulos, nos vamos a olvidar de esta curvatura, nos va a cambiar un poco los resultados, pero pues no se van a alejar mucho, ¿ok? Lo vamos a hacer para aprender el concepto, para aplicarlo y verificarlo con los datos. Entonces vamos a tomar esto, vamos a tomar esto de esta manera. Ok, este amiguito es el mismo. Y vamos a insertar otro aquí. Vamos a cambiar el color. Vale, muy bien. Pues vamos a decir que nuestra figura está compuesta por estas. En total son 5 figuras. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces le vamos a insertar, vamos a decir cuál es la figura. ¿Qué figura es? Vamos a decir que esta es la figura número 1. La figura 1. Esta va a ser la figura 2. Ahorita lo cambiamos. Esta es la 3. Esta va a ser la figura 4. Y esta es la 5. Ok, 1, 2, 5. Muy bien. Ahí tenemos las figuras. Lo que necesitamos es saber las distancias a los centroides. ¿Recuerdan? Ese es el paso. ¿Okay? El primer paso es determinar un punto que sea cercano al centroide. Entonces vamos a decir, cada figura tiene su centroide, la mitad de esto, por aquí, la mitad de este amiguito de la figura 2 está por aquí, está por acá. Por acá. Bueno, muy bien, listo. Ahí ya quedó mi dibujo en el tablero. Esta es mi imagen. Las figuras 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que este eje está al lado izquierdo. Está al lado izquierdo, exactamente donde empieza la figura. ¿Listo? Ya, eso es lo que tenemos. Y lo mismo con este eje X. Eje X, eje Y. Bien, entonces la idea es determinar el centroide. Para eso recuerden que necesitamos determinar el primer momento de área con respecto al eje X y Y y dividirlo entre el área. Entonces vamos a hacer eso, vamos a crear la misma tabla que creamos en la clase pasada. Vamos a dividir esto en figuras. Lo vamos a definir desde la 1 hasta la 5. A cada uno le vamos a dar una base, una altura. Esto va a tener un área. Entonces vamos a arrancar. La figura número 1 tiene una base. ¿Cuál es la base de esta figura 1? Recuerden que B es 50, B 50, A es 100, C mide esta altura total, tiene un espesor de 3 milímetros, así que todo esto tiene 3 milímetros. Y ya. Así que analizando esto como si fuesen rectángulos, tenemos que este rectángulo
¿qué dimensiones tiene? ¿Una base de cuánto? ¿De cuánto es la base? Lo escucho. De 3. Muy bien. Entonces la base de ese rectángulo es 3. Lo vamos a amarrar a los datos de entrada. Y quiero que analicen algo. La figura 1, 3 y 5 tienen la misma base. ¿Ok? Así que vamos a decir, esto lo vamos a amarrar. Y vamos a decir que las 3 y las 5 tienen ese mismo espesor. Todo está amarrado al espesor. Bien, la altura total de esta figura, ¿cuánto sería? 100. Muy bien. De la figura 1. De la figura 3 y 5. 15. 15, muy bien. Que es el C. Todo esto, la figura 5 tiene base, que es el espesor de la figura, y la altura, que es 15. 3 por 15. Son rectangulitos. Bien. Ahora sí, la figura 2, ¿qué base tiene? Es B menos 2 veces el espesor, ¿cierto? Porque le estamos quitando, el B llega hasta el final. Así que es B menos 2 veces por el espesor. ¿Pero qué pasa? La figura 4 también tiene la misma base, ¿sí? Así que son iguales. ¿Y cuál es la altura de las dos figuras? El espesor. 3. Muy bien. Entonces las dos tienen una altura de 3. Excelente. El área de un rectángulo simple, base por altura, ya las tenemos de cada figura, un rectángulo, por altura. Recuerden darle las unidades. Hemos dado unidades aquí, así que vamos a decir que esto está en milímetros. Milímetros, milímetros. El área está en milímetros al cuadrado. Bien, ahora ¿qué nos interesa? Determinar el X trazo, que también va a estar en milímetros, y el Y trazo. ¿Qué es el X trazo? Es la distancia desde el centroide de la figura que estamos analizando al eje Y. Estamos haciendo estos pasos para determinar el centroide. De esta distancia, desde su centroide de la figura 1 que está aquí, hasta este eje, ¿cuál es la distancia? Este pedacito de aquí. 1,5. Eso, muy bien. Entonces vamos a decir que es la base sobre 2, ¿cierto? 1,5. Y el Y trazo, que es la distancia desde este centroide hasta el eje X, ¿cuánto sería? 50. 50. Muy bien, que es la altura sobre 2, de ese mismo perfil, ¿cierto? Bien. Analizando la figura 2, ahora sí pasamos a la 2, tenemos que la distancia X trazo, que va en X, pero es la distancia con respecto al eje Y, sería, la podemos tomar como B medios, la mitad exactamente de este elemento, es exactamente la mitad de todo este B, ¿sí? Es lo mismo que quitarle o dividirlo aquí, sumarle este pedacito o tomarlo todo. Así que fácil, pues lo vamos a tomar como, vamos a decir que es B medio. Es exactamente la mitad. Pero la distancia al eje X, que es el Y trazo, ¿cuánto sería? H sobre 2. 1.5. Sí, es la distancia desde aquí hasta aquí. Este pedacito, 1.5. Ahora vamos con la figura 3. La distancia al eje Y, que es el X trazo, va a ser igual a ¿qué?
Lo escucho. Puede ser B menos 1.5. 47. B menos el espesor sobre 2, ¿sí? Porque es la mitad del espesor. Entonces sería B menos este pedacito, nos da la distancia desde ese centroide hasta el eje. Es esto. P50 menos 3, que es el espesor, sobre 2. Es exactamente la mitad. El y trazo de esta figura sería su distancia al eje, ¿sí? Que es la mitad, entonces la mitad de la altura. 6 sobre 2. Así es, 15 sobre 2. Muy bien. Ahora la figura 4. La figura 4 tiene exactamente la misma distancia que la figura 2 al eje Y, que sería este, ¿sí? Que sería 50 sobre 2, que es exactamente la misma distancia al eje Y, pero es diferente al eje X. La figura 3 está más cerca que la figura 5. Por lo tanto, para determinar la figura, la distancia desde el eje X al centroide de la figura, perdón, estamos en la figura 4. Está hablando de la figura 4. Que es lo mismo. La figura 4 está a la misma distancia que la figura 2 con respecto al eje Y. Y está en esta misma distancia que nos dio 25. Pero con respecto al eje X, la figura 2 está más cerca que la figura 4. Por lo tanto, para determinar esta distancia desde la figura 2, desde el centroide de la figura 2 al eje X, ¿cómo lo calculamos? C menos, no, 100 menos el espesor sobre 2. Eso, muy bien. 100 menos el espesor sobre 2. Así es. La altura total menos este pedacito. Eso nos da la distancia desde aquí hasta el eje. Muy bien. Y finalmente la figura 5, como les había dicho, es la misma distancia que la figura 3. La misma distancia de la figura 3. 45, pero la figura 5 está a una mayor distancia que la figura 3. Por lo tanto, sería igual a ¿qué? La distancia desde aquí, de su centroide, hasta el eje X, sería igual a 100, que mide todo esto, menos La mitad del espesor. menos la mitad de C. C es esta altura. Estamos sacando la distancia 5, desde aquí hasta acá. C es 15 sobre 2. Muy bien, esas son las distancias desde estos centroides hasta estos ejes de análisis, X y Y. ¿Ok? Así que para determinar el primer momento de área con respecto al eje Y, recuerden que es multiplicar el área por la distancia X de cada figura. Entonces, área por distancia X de cada figura. Hacemos lo mismo para cada una, para Y y para X. Para X, hacemos aquí y decimos que es el área por su distancia Y. ¿Okay? Es el primer momento de área. Como pueden ver, para la figura 1 es esta, el primer momento de área es mucho mayor con respecto al eje X que con respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo de la teoría de la galleta Waffle, ¿sí? Esta área está vertical y por lo tanto tiene una mayor distancia desde aquí hasta acá que desde aquí hasta aquí. Recuerden que es área por distancia. Y listo. Con eso ya tenemos los primeros momentos de área. ¿Y qué habíamos dicho? Que para determinar los centroides, vamos a determinar el área total de la figura, a ver esto, que es el área, que está en milímetros cuadrados, y tenemos los primeros momentos de área, ¿sí? 114, perdón, 11.415 y 32.700. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, primero que todo quería ver si el área nos está dando similar a la del catálogo, que es lo primero que hay que hacer. Estamos verificando cómo hacer esto. Y el catálogo me dice que tiene un área de 620.52.
¿Cuánto nos dio a nosotros? Dio 654. Entonces, ¿qué pasa? Hay un error entre ellas dos, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque recuerden que estas figuras tienen unas curvaturas debido al doblez del perfil, porque ellos se doblan, entonces queda una curvatura, y no están considerando las esquinitas que nosotros estamos considerando. Entonces, por eso nos dan una diferencia entre resultados, pero la diferencia no es mucho. Vamos a ver qué tanta es la diferencia. Para calcular el error de cualquier dato, de los cuales uno ya tiene la referencia, es tener el valor teórico, menos el valor obtenido, sobre el valor teórico. Ese es el error. Pero debe estar en valor absoluto, que decimos que debe estar en valor absoluto, y multiplicado por 100 para que nos quede en error. Entonces tenemos un error del 5,4%. ¿Listo? Error del 5,4%. Muy bien. Ahí está el porcentaje, pues es un porcentaje, por decirlo normal o manejable, pues no es tanto, pero ya sabemos por qué es por la curvatura. Si nosotros no lo estuviésemos haciendo exactamente como es la figurita, pues seguramente el error sería mucho menor. Pero bueno, entonces vamos a calcular los centroides. El centroide tiene coordenadas X y Y. Y para determinar la coordenada en X del centroide, recuerden que es el primer momento de área con respecto al eje Y sobre el área. Y el primer momento de área, perdón, del centroide con respecto al eje Y es igual al primer momento de área con respecto al eje X sobre el área. Entonces estas son las coordenadas. Recuerden que están en milímetros. Vamos a bajar el número de decimales. Estas son las coordenadas del centroide. Vean que me dicen que la coordenada en Y exactamente es 50, así que es exactamente la mitad. Más o menos esto es exacto por ahí. ¿Sí? Me dicen que este punto con respecto a estos ejes, X y Y, esto mide 17.45 y la altura es 50. ¿Sí? Estas son las coordenadas de ese centroide que acabamos de calcular. Así que me parece que sí son correctas, que son muy similares a lo que estamos viendo en la imagen. Y yo creo que está bien. Muy bien. Si esto es 25, si todo esto mide 50, esto es 25, pues la coordenada está antes del 25. Así que este es X y Y es 50, que es exactamente la mitad de la altura del perfil. Bien. Hasta ahí todo muy bien. Nada raro. Pero queremos comparar ahora las inercias. ¿Por qué? Porque aquí no aparece el primer momento de área, sino que nos pide es determinar las inercias. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a comparar las inercias. ¿Cómo determinamos la inercia? Yo vivo con esto, que esto es lo que tienen que hacer. Así es como se debe hacer. En los ejercicios del libro, por ejemplo, generalmente se determinan las inercias con respecto a estos ejes desde el inicio, pero como se debe hacer para la aplicación en estructuras es que las inercias las determinamos a partir de los ejes ubicados en el centroide de la figura. ¿Ok? A partir de los ejes ubicados en el centroide de la figura. Nosotros lo hacemos de esta forma para saber cómo se hacía. ¿Sí? Esa fue la explicación de la clase pasada. Pero la inercia de la figura es con respecto a su centroide. ¿Ok? Así es como se hace. Entonces, para determinar las inercias con respecto a su centroide, entonces ahora ya no van a ser estas distancias que venían de aquí hasta acá, hasta estos ejes, sino que van a ser las distancias a estos ejes, al eje X y al eje Y. ¿Ok? Así que, primero que todo vamos a determinar las inercias propias de la sección IX, que está en centímetros a la 4, y los Y. Las inercias propias de estas secciones, recuerden que son rectángulos,
Así que es muy fácil. La inercia con respecto al eje X, ¿cómo era? BH al cubo sobre 12. Yo les dije que se lo aprendan de memoria con respecto al eje X. Es B por H al cubo. BH al cubo sobre 2. Esa no falla. ¿Sí? Esto para todas las figuras. Es la misma ecuación. BH al cubo sobre 12. BH al cubo sobre 12. Pero con respecto al eje Y, recuerden que es la misma ecuación, pero al revés. Entonces, el B ya no es el B, sino que es el H. Entonces, es H por B al cubo sobre 12. Y entonces aquí podemos ver nuevamente la teoría de la galleta 4. Vean que esta galletica, o es más, el elemento 2 tiene una inercia mucho menor con respecto al eje X que el elemento 1, que sí es vertical. Es vertical y este es horizontal. Entonces, como pueden ver, lo mismo que vimos la clase pasada, las inercias son completamente, pues la diferencia aquí, más aquí es abismal, porque esta altura pues, es mucho mayor que la que tendría este si lo giráramos. Pero aquí podemos ver la diferencia. Bien, estas son las inercias propias, ¿sí? Las que tienen la rayita arriba. Pero para determinar las inercias totales, entonces recuerden que la ecuación de la inercia total de los cuando un eje no pasa por exactamente el centroide de una sola figura, sino que está compuesta por varias figuras, tenemos que la inercia total de la figura es igual a la inercia propia de la sección más el área por este y al cuadrado, donde este y es la distancia del centroide de la figura que estamos analizando al centroide de la figura total. ¿Okay? Así que ahora estas distancias, vamos a decir que vamos a calcular unas nuevas distancias, que son las distancias, ya no van a ser a estos ejes globales, los vamos a llamar como ejes globales, X y Y, sino que van a ser las distancias de los centroides de cada figurita al centroide. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer, son las distancias al centroide. ¿Por qué? Porque nos importa es la inercia con respecto al centroide de la figura total. ¿Y por qué al centroide de la figura total? Porque todo lo que nosotros analizamos en estructuras, no importa qué sección tenga, esto puede ser muy irregular, puede ser sección I, puede ser un rombo, puede tener cualquier figura. Nosotros cuando hacemos los bosquejos de las estructuras, cuando uno hace un bosquejo, supone que el análisis que se está realizando es a su centroide. Entonces aquí podemos ver, esta es una viga, vean la viga de sus correas. Esta es una viga con dos apoyos, aquí están los dos apoyos. Esta es la longitud de la viga sometida a una carga W. Como pueden ver, la resultante de esta carga era W por L, donde la reacción a cada lado, que sería la mitad, que es 0.5 WL. Aquí está, 0.5 WL, que es el valor donde inicia el cortante y es el valor donde termina el cortante. Esto es lo que ustedes hicieron en su entrega de las correas. Y este es el diagrama de momentos que pueden ver que es WL al cuadrado sobre 8, es el momento máximo de una viga simplemente apoyada con una carga distribuida linealmente y constante. Es 1 sobre 8. Si ustedes ven, esto es lo mismo que 1 sobre 8. 0.125 es 1 sobre 8. Y entonces, como pueden ver, en los bosquejos uno analiza que es un bosquejo sencillo y uno lo que dice es que se está tomando en cuenta es el centroide de la figura. Siempre se analiza es al centroide de las figuras. Entonces, lo que estamos haciendo, lo vamos a hacer al centroide de la figura. Otra vez, vamos a las propiedades. Y vamos a hacerlo para el centroide de la figura. ¿Sí? Bien, entonces esas distancias al centroide, vamos a empezar otra vez una por una. Entonces vamos a decir que la distancia desde este amiguito a este eje X, perdón, a este eje Y', que son los prima porque están en el centroide. La distancia desde aquí, desde este circulito,
hasta el centro, ¿cuánto sería? Recuerden que de aquí hasta acá sería igual a ¿cuánto? 17. Era esto. Ajá. Pero hay que quitarle el pedacito de la mitad de este ancho. El espesor dividido en 2. El espesor dividido en 2. Entonces decimos que es el espesor dividido entre 2. Muy bien. Nos da esto. Así es, 15. Pero ahora con respecto al eje Y, ¿cuál es su distancia? Con respecto al eje X, perdón, ¿cuál es su distancia? De este círculo, el circulito, al eje X. 0. 0, muy bien. Muy bien, así es. Podríamos hacerlo a mano o la fácil, que es como a nosotros nos gusta, todo lo fácil. Quiero que analicen lo siguiente. Nosotros podemos decir que ya conocemos de aquí a acá la distancia y también conocemos desde aquí hasta aquí. Vean lo que aquí ya lo habíamos calculado, las distancias de aquí hasta aquí. Así que simplemente con decir que las distancias desde aquí hasta acá es igual a, perdón, desde el centroide de cada figura hasta el centroide de la figura total, es la coordenada del centroide menos esta distancia, que ya la teníamos. Así que esto mismo, que era el espesor sobre 2, esto lo vamos a amarrar, va a ser igual a la coordenada del centroide menos la coordenada desde el centroide hasta los ejes globales. ¿Okay? Nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Y lo mismo aquí. Este 0 en verdad era la coordenada del centroide total de la sección total menos la coordenada en Y del centroide de esa figura. Como pueden ver, pues nos da 0 también. Así que si hacemos eso mismo para todas las figuras, tenemos estos resultados. ¿Qué pasa? Necesitamos esto en valor absoluto. Ya lo vamos a verificar. Decimos que este es el valor absoluto de esto. Y lo mismo aquí, es el valor absoluto. Así es como se hace. Todo esto se toma positivo y estas son las distancias, ¿ok? Para verificarlo, vamos a verificar las otras distancias. Vamos a ver. ¿Qué podemos ocultar? Podemos ocultar esto. Vamos a ocultar esto. Para verificarlo, esta ya la verificamos que nos daba 15 y 0. De la figura 2, donde la figura es esto, me dicen que la distancia desde aquí hasta este centroide, hasta este amiguito pequeñito, esto mide 7, eso se ve que es lógico, y todo esto medía 50 menos este pedacito de aquí, que sería la distancia desde el círculo hasta el eje X, pues sería 48,5, perdón, es 50 menos este pedacito hasta acá. La figura 2 está bien. La figura 3, que es desde aquí, me están diciendo que hasta acá mide 31,05 aproximadamente. Si desde acá hasta acá hay 25, y de 25 a 17 hay más o menos 7, 25 a 7, 32. Bueno, este pedacito pues nos queda el 31, ¿sí? Así que podemos ver que sí, que está correcto. Y así sucesivamente. Entonces simplemente es tener la coordenada del centroide total menos la distancia a este eje. Y lo mismo para Y. La coordenada del centroide de la figura total menos la coordenada en Y del centroide de cada figurita. Y con eso ya tenemos las distancias relativas entre cada figurita al centroide de la figura total. ¿Ok? Este es el paso adicional que hay que poner mucha atención, no nos podemos equivocar con eso. Y ahora sí podemos decir que la inercia total con respecto al eje X está en milímetros. Milímetros a la 4, ya vamos a terminar. Es igual a la inercia propia de la sección, recuerden la ecuación, la inercia propia de la sección más A por Y al cuadrado.
inercia propia de la sección más área por el nuevo y, que es este, por y elevado al cuadrado. No nos importa que sea 0, esa es la ecuación. ¿Por qué? Porque la vamos a dejar programadita para todos. En la misma, momento de inercia propio de la sección, que es Ix, más el área, que es este, por el nuevo y al cuadrado. ¿Ok? Con eso verificamos que esté bien. Ahora lo vamos a hacer para IY, que también está en milímetros de la 4, y decimos que la inercia total de la sección con respecto al eje Y es igual a la inercia propia de la sección más el área por ahora la nueva distancia X. ¿Sí? Si vemos la ecuación, IY es la inercia total, es igual a la inercia propia más área por X al cuadrado. Entonces eso es lo que estamos haciendo, la inercia propia más el área por el X, que es el nuevo X, al cuadrado. Muy bien. A estos amiguitos les vamos a poner la comita, no le pusimos la comita, para decir que son las nuevas distancias a los centroides, que son las distancias de cada figurita al centroide total de la figura. Quiero verificar esto cómo nos quedó. La inercia total es igual a la inercia propia, 12 más el área por esta distancia cuadrada. Muy bien. Así que si arrastramos todo esto hasta abajo, pues se copia la misma ecuación y lo hace para cada celda. Vamos a ver si nos fue bien. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Se hace la sumatoria de lo mismo que estaba sobre este. Lo hace desde aquí hacia arriba. Así que estas son las inercias. Se supone que estas son las inercias. Ix e Y. Vamos a compararlas con las del catálogo. Esa era la idea. Ix nos da esto. Vamos a ver cómo nos fue. Parece que hay unas diferencias. Vamos a ver qué tan considerables. A nosotros nos dio nos dio 1.035.000 y a estos nos da 952.000. Y por acá nos dio 221.000 y acá nos dio casi 200.000. Vamos a ver el error, cómo nos fue con este error. Me parece que si copio esto aquí mismo, haría lo mismo. Ajá. Nos da un error del 8% y por acá un error del 10%. Son errores ya un poquito más considerables. Pero ¿qué es lo que pasa? Son las curvaturas. Recuerden que esto depende directamente del área y está al cuadrado, la ecuación está al cuadrado de las inercias, entonces estos errores se elevan mucho más y pues por eso nos están dando estos errores un poquito más considerables. Bueno, vamos a calcular también el R. Habíamos dicho que era la raíz de estos amiguitos al cuadrado más este al cuadrado en milímetros. ¿Sí? Vamos a calcular el momento polar de inercia, que era JO, que era igual a IX más Y en milímetros a la 4. Y vamos a calcular los radios de giro, a X, a Y y KO. Entonces me decían que el radio de giro, estaba por acá, el radio de giro era igual a X es igual a IX sobre A. Vamos a ver. Kx es igual a la raíz de la inercia X que nos dio sobre el área que nos dio a nosotros. En milímetros. Vamos a hacer esto mismo. Es la inercia. Ahora el radio de giro con respecto al eje Y, la inercia que nos dio en Y sobre el área que nos dio. 18.38 y este KO
El KO me decían que es el momento polar de inercia sobre el área. Es la raíz del momento polar de inercia sobre el área. Esos son los datos que nos dan a nosotros. Quiero compararlos también. ¿Qué pasa? Como esta es una relación que está entre nuestros resultados, una relación adimensional entre los resultados, seguramente va a ser muy similar a la relación en que hay entre esto y esto. Por lo tanto, nuestro error seguramente se va a reducir. Vamos a ver, 39.18 le da el libro. A nosotros nos dio 39.79. Ojo que esto hay que ponerle el punto. 39.18 y 17. 17, recuerden que yo estoy trabajando con puntos. Y este es 57. 57, aquí viene con puntos. Bien, entonces vamos a ver cuánto nos alejamos. Está en milímetros. Recuerden que este es el error. El error entre una ecuación es el valor teórico. El valor teórico, que es 39 punto algo que le dio el libro, sobre el valor teórico, y este es mi valor experimental. No entiendo por qué no salen como... Esto es lo del libro, los datos del libro, y esto es lo que nos dio a nosotros. Así que ahora sí obtuvimos un error muy pequeño entre el KX y el KY. Este valor sí nos da alto, seguramente es porque las inercias, recuerden que estamos sumando los errores que obtuvimos aquí, prácticamente que era esto más esto, y lo estamos elevando al cuadrado, perdón, los estamos sumando, entonces seguramente pues nos da muchísimo mayor este error. Pero estos amiguitos de KX y KY sí nos dieron unos errores muy pequeños. ¿Por qué? Porque era lo que les decía, es la relación entre nuestros resultados con respecto a nuestros propios resultados, es una relación adimensional. Bien, entonces tenemos eso. Esta es la comparación con el libro, pues nos da los pequeños errores que si tuviésemos exactamente la curvatura como tiene el perfil, pues seguramente estos errores serían muchísimo más pequeños. Conclusión, así es como se hace. Esta es la tablita que nos interesa. Uy, esta es la tabla que nos interesa, completica, así como la estamos viendo. Esto es lo que nos interesa siempre crear. Y estos últimos datos, que son el área, las coordenadas del centroide, bueno, todo lo que hicimos. Centroide, las inercias, los radios de giros y el momento polar de inercia. Lo verificamos con el catálogo, era la idea, ver cómo se hace. Verificado con el catálogo. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden, los que tienen perfiles en C como correas, pues prácticamente les hice la tarea. Esto es para el otro viernes, me parece que es la última entrega, porque el parcial es el próximo miércoles, ya no hay más tema de clase. Esos son los temas del parcial. Hasta lo que vimos hoy es el tema del parcial. ¿Ok? Pero su entrega adicional es para el 29, que es la última entrega, que solo tienen que hacer esto para sus perfiles tipo correa. Aquellos que tienen sección en I, pues es mucho más fácil porque el centroide está exactamente en el centroide de la figura del centro, entonces es mucho más fácil. Muchas de esas distancias son cero. Pero el paso a paso es exactamente el mismo. Esto es lo que hay que hacer para determinar estos amiguitos. Estos son los que nos interesan. Los radios de giro, simplemente. Y las inercias. Importantísimo. Ok, muchachos, así que así es como es la cosa. Si tienen alguna pregunta de lo que vimos hoy, por favor, me preguntan si tienen problemas al correo. Y no exonero a nadie porque eso implica de que no estudien esta parte. Y como pueden ver, es importantísimo. Nunca en la vida he exonerado a alguien y nunca lo voy a hacer. Ya les había dicho, me parece. Pero bueno, eso es.
Recuerden que si tienen preguntas de sus proyectos, de la entrega, de que si entregó, no entregó, si cualquier cosa, me la escriben al correo. Todo lo hacemos por el correo, yo les respondo cada vez que puedo. Todos los días les estoy respondiendo, no me paso un día sin responderles. Listo, muchachos, así quedamos. Si tienen más preguntas, ya saben al correo. Aquí otra pregunta. Bueno, eso es todo, muchachos. Hasta aquí llegaron las clases. El resto ya es el parcial. Les voy a enviar unos ejercicios que les aconsejo pues que los estudien. ¿Cuáles ejercicios estudien? Que seguramente les va a salir algo muy similar en el parcial. ¿Ok? El parcial va a ser muy similar al anterior, pero no se confíen. ¿Listo, muchachos? Así que así quedamos. Entonces, que estén muy bien y hasta luego.